Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Nos encontramos en Peruíbe, en el estado de San Pablo. Hoy es viernes, llegamos a este lugar el sábado pasado. La verdad es que en cuanto a playas no es la mejor que hemos conocido, pero estuvimos tan cómodos y disfrutando de compartir con amigos, con los chicos de Caminando el Mundo y con los chicos de Americando. Y ya llega el momento más difícil que pasa cuando estamos mucho tiempo en algún lugar o con gente que disfrutamos tanto, que es el momento de las despedidas. Pero como siempre decimos, es parte del viaje. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata con el mundo. Después de 6 horas de viaje, 400 kilómetros y un poco de lluvia que se acaba de largar, entramos a un nuevo estado, Santa Catarina. Ya me perdí la cantidad de estados, vamos a dejar acá el mapita con la cantidad de estados que hemos recorrido. Pero la verdad es que no nos dimos cuenta cuando salimos de San Pablo. Veníamos charlando y recién sí vimos el cartel, pero acá el copiloto venía medio dormido y no llegó a filmar. Después de 8 horas de viaje hicimos unos 500 kilómetros, no más. 510. Llegamos a Pizarras, un lugar que habían estado hace poquito los chicos de Americando. Y vinimos acá a buscar algún lugar para parar. Se veía muy lindo, a ver si ya lo vamos a mostrar. Está re lindo el barrio. Pero justo pasaba la policía y ya que pasó por acá le preguntamos y nos dijo que a la noche no era muy seguro. Así que vamos a mover. Vamos a ir a buscar otro punto para quedarnos. Siempre que llegamos, no solo de buscar en Overlander, igual este punto no estaba en Overlander, nos bajamos, miramos cómo se ve la zona, ahí miren, está el mar, le preguntamos a la gente local, ella pasaba un señor corriendo y nos dijo que sí, pero bueno, vamos a buscar otro lugar. Se ve muy linda la costanera, esto es una calle de única mano, pero hay bicisenda, vereda, cruzamos un montón de gente haciendo actividad física. La verdad es que me gustó mucho. Buen día, jacuneros. Anoche dormimos acá con esta linda vista, pero la lluvia no da tregua. Hace no sé cuántos días seguidos que llueve. Y no sé, desde el sábado, o sea, hace una semana seguro. Y antes y vemos también, el desde Toque, que empezó a haber lluvia. Acá a la izquierda. Y ves el pronóstico y hay lluvia de acá a 10 días. Así días. que el plan era estos días recorrer Camboriú, que estamos acá cerquita, pero me parece que no va a poder ser, porque encima ya no nos quedan más días como para quedarnos acá a esperar 4 o 5 días que pase la lluvia. Así que ya veremos qué hacemos. ¿Qué vamos a visitar? Vamos a ir al Beto Carrero, que es un parque de diversiones. Igual creo que solo para verlo afuera, pero vamos a pasar por ahí porque yo creo que no está para disfrutarlo con lluvia. La verdad que no nos acompaña el día. El Beto Carrero fue un parque de diversiones inaugurado en el año 1991 y es el mayor parque multitemático en América Latina. Es una ciudad, realmente. Las entradas dependen de los días, pero van desde los 100, vimos en 150 reales hasta 300 y pico reales por persona. Y el estacionamiento 45 reales, así que está bastante saladito. Y ahora vamos a hacer una ruta. Toda esta zona se llama Costa Verde y Mar, que vamos a salir a Camboriú, pero como por acá por adentro. Esperemos que no haya mucho tráfico.
Qué pedazo de ciudad. Yo no me imaginaba ni en pedo que Camboriú era una ciudad tan grande. Transitando la Avenida Brasil. La verdad es que hemos cruzado en varias ciudades avenidas que se llaman Avenida Brasil. Es como re típico. Pero a mí no puedo evitar pensar en la novela brasilera que fue furor en Argentina, Avenida Brasil. Pongan ahí en los comentarios si la vieron. Yo no la vi. ¿No? ¿Vos eras muy novelera? Y no sé, las novelas brasileras estaban muy buenas, siempre tenían así mucha historia. Seguro que siempre había alguno lindo, todo en la playa bronceadito, ¿no? No, pero no. La Avenida Brasil estaba muy buena, era... otra que vi mucho era Lazos de Familia, pero esto te estoy hablando de hace muchos años atrás, pero bueno, me acuerdo de la canción, una canción de Avenida Brasil era... Ela é amiga da minha mulher, no sé. Y el estribillo decía... No pego, eu pego, no pego, eu pego, no pego, no. Y como nos pasa siempre en estas ciudades, muy lindo para recorrer a pie, pero con el camper es muy difícil. De hecho no vimos un lugar libre para estacionar. También que hoy es sábado. Igualmente en la costanera, digamos, toda la costanera no se puede estacionar. Claro, y no había tanta gente en la costanera, estaba muy bueno, pero muy lindo. Nos alegramos de haber podido entrar a conocer la ciudad. Estamos unos 15 kilómetros más o menos más al sur de Florianópolis. Y estos días estamos muy felices porque logramos terminar 2 proyectos en los cuales veníamos trabajando hace un montón de meses. Aprovechamos estas paradas largas para terminar y publicar esto que tanto queríamos compartir con ustedes. Hemos publicado 2 libros digitales. Uno es una guía gratuita para futuros viajeros de cómo dejar todo para vivir viajando. En la descripción de este video van a tener el link para que lo puedan descargar. Y el otro es un libro que es Cómo vivir viajando y ganar dinero, donde contamos todo lo que hemos hecho desde cero, que no teníamos nada de conocimientos con las cosas que hoy nos financiamos, todas las que hicimos, las que hacemos y cuánto ganamos con cada una de ellas. Así que estamos muy felices. Voy a mostrar acá en la compu. La guía gratuita son 40 páginas, miren toda la información que hay acá para ayudarlos a darles ese empujoncito a dar ese paso para viajar, no solo para vivir viajando, sino para planificar un viaje, así que les puede ser de muchísima utilidad. Y en nuestro libro Cómo vivir viajando y ganar dinero hay 80 páginas, miren, les compartimos todo, todos los lujos de detalle, gráficos, cuánto ganamos y demás, cómo hicimos, cómo conseguimos un montón de cosas, cómo nos contactamos con empresas, cómo planificamos ciertas acciones, así que tiene muchísima información. Aprovechen que está con un 20% de descuento con promoción por el lanzamiento del libro y las 2 guías están disponibles en español para cualquier parte del mundo, así que en la descripción de este video y en el primer comentario fijado les dejamos los links para que puedan acceder, así que estamos muy felices de seguir compartiéndoles información y animarlos a dar ese pasito. La lluvia no da tregua y ahora miren, vamos a entrar a un túnel para cruzar toda esa montaña. Estamos cruzando este puente acá que cruza la Lagoa Imarui. Me hace acordar un poco al estilo del puente que te lleva a Florianópolis. No pasamos ahora, pero yo pasé por ahí hace unos años y es como de ese mismo estilo. Y este hermoso arcoíris nos recibe en Osorio después del auto blanco. Dale. Vamos a entrar a la ciudad. Estamos bordeando la ciudad que nos están esperando a las afueras.
a Osorio y estamos con una... Los chicos ya nos habían invitado hace un montón de tiempo, los conocimos en el casamiento de Ala y Duda. Y estábamos hablando que cuando llegamos a Brasil no les entendíamos nada y ahora podemos hablar. Ahora están diciendo, ¿cómo habla, Caro? Mirá, cuando la conocimos era calladita. No, nada. Jorge y Pati y... Hola. Futuros viajeros. los viajeros. Muchas gracias por la invitación. Miren lo que voy a mostrar. Mirá lo que es esta costilla que están alardeando que van a ser mejores que las argentinas. Vamos a ver. Un asadito. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, amigos. Estamos en Río Grande do Sul y acá en este estado hay cosas ya mucho más parecidas a lo que es la cultura con Argentina. Por ejemplo, acá los chicos en esta zona toman mucho mate. Y Ellos se llaman gaullos. gaullos, sí. Parecido al gaucho argentino. De hecho, la música, digamos, de acá de esta zona es muy parecido a lo que es el folclore en Argentina. Y ahora nos invitaron a comer estamos siendo muy bien recibidos, ya el asado de anoche, nos prepararon el desayuno a la mañana, nos prestaron lavarropa y nos invitaron con el almuerzo. ¿Te sirvo? Gracias nuevamente, chicos, por la invitación. Estamos siendo muy... Sí. ¿Cómo era un nombre? É um prazer. Carreteiro. Carretero. Carreteiro gaúcho. Que es, no sé, para nosotros sería un guiso de arroz y carne, que se hace con carne picada o con carne. Vamos a probar. Los chicos nos decían que es un plato muy típico de acá de Río Grande do Sul. Amigos, muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês, é um prazer receber vocês, gente. Portas sempre abertas para vocês. Muito Nos obrigado. encontramos pelas rotas por aí. Con certeza. Obrigado. Nos despedimos después de unos días espectaculares que pasamos con los chicos y ya es hora de agarrar la ruta nuevamente. Y acá en Osorio nos estamos yendo y estamos pasando bien por el medio. Hay un parque eólico que es considerado el mayor de todo el hemisferio sur. Yo hubiera jurado que con los vientos patagónicos eran más grandes. Yo también pensé que los más grandes estaban en el sur de Argentina, pero bueno, todos los días nos sorprendemos y aprendemos una cosa nueva. Está chequeado con señor Google esto. Sí, lo acabamos de buscar. Son las 6:15. Nos deben faltar unos 50 kilómetros. Y ya de noche son las 7:10. Ah, capaz que acá podemos parar. ¿A dónde? ¿La estación? Sí. Llegamos a San José do Norte, que es el punto donde vamos a hacer noche acá. Y mañana vamos a cruzar en balsa. Así que mañana seguramente les estaremos mostrando un poquito mejor de día acá donde hay que cruzar. Finalmente encontramos un lugar. Fuimos a lo seguro, estamos en un posto, en una estación de servicio, Pero con espectáculo de lujo afuera, ahora voy a mostrar. hoy es noche eliminatoria, nosotros tenemos acá. A ver el tiro de esquina. Hola. Ya estamos más cerca de Argentina y para sentirnos más cerquita vamos a hacer una comida argentina. Vamos a hacer milanesas, que hace un montón que no hacemos. Conseguimos pollo, así que vamos a hacer milanesas de pollo con ensaladita de tomate. Normalmente le ponen, la mayoría le ponen perejil y ajo, pero a nosotros no nos gusta mucho, así que directamente le ponemos un poquito de sal y pimienta al huevo. Las pasamos por pan rallado de Alimentos Santa Cruz y las vamos a hacer en la Essen, porque no tenemos horno, así que con un poquito de aceite.
qué pinta, ¿eh? Tremenda. Milanesa napolitana, mayonesa Hellman y ensalada de tomate y huevo. No se puede pedir más. Hoy me he levantado a las corridas. Mi amor, ya se fue la primer balsa. Yo me levanté y digo, no sé, hoy nos agarró, dormimos hasta las 11:30 de la mañana. No, yo me despierto a las 7 de la mañana. Estoy ahí, me quedo dando vueltas. Eran las 8:15. 8:05 me despertaste. No, porque te dije, ya se fue la primer balsa. Y las balsas salen cada 2 horas. Bueno. Entonces. Así que. Y probablemente, tal vez llegábamos hoy a Uruguay. Entonces. Y viajamos lento y tenemos que desayunar y demás. Y toda una ceremonia. Me bajé de la cama, creo que no llegué a sacar el último centímetro de pie, que ya saltó la cama y... Cuestión que tempranito, 8 y... Para mí ya es tarde, 8:30. 8:30, estamos yendo a ver qué pasa con la balsa. Ya hay toda una cuadra de fila de autos. A la primera fila que fuimos nos dijeron que no, que era solamente para personas que tenían reserva de ticket hecha de antes. No era mala dormir acá, te digo. No. Para estacionar allá, estacionar acá era lo mismo. Así que, bueno, nada, quería hacerme descargo, porque si no Santi me hace quedar como que soy una loca. Como que te levanto así a... Ay, me levanté de la corrida. ¿Me levanté de la corrida Pero o no no? te levanté, man. Te fui, te di un beso y te dije, mi amor, hay que irnos porque la primera balsa ya salió y la segunda salió muy tarde. Ahora hay que esperar hasta las 10 de la mañana para... ¡No! ¡Hasta las 10! Tenemos que cruzar una balsa, hacer compras porque todos nos han dicho que compremos cosas acá en Brasil porque dicen que Uruguay es carísimo. Probablemente tenemos que hacernos test para ingresar a Uruguay, así que hay muchas cosas todavía pendientes para hacer y hoy es viernes. Ayúdeme a organizar todo. Estábamos estacionados en la calle. Qué Y cosa yo rara digo, todo esto. hay una cosa que por ahí no está tan buena del camper, que es que no tiene, digamos, como para ver del frente. Y de casualidad bajamos a pegar vuelta a la cámara. De casualidad bajó Santi a ver, no había nadie, o sea, son las 9 de la mañana, no había nadie ya en la fila. Bom dia, querido. Bom dia, Tudo vai bom? entrar de ré atrás dessa carreta aqui, tá? Atrás da carreta, Por à esquerda? Isso, à esquerda ali. Obrigado. Y bueno, resulta que la balsa ya estaba acá, así que preparamos el desayuno. Ah, pero ¿cómo vamos a entrar acá? No va a entrar ahí. Ah, ok. Bueno, quieren que la metamos en un rincón, así que acá está el desayuno. El café, que por suerte tienen tapa, los jarritos de nuestra tienda. Y bueno, agarramos todo velozmente para subir a la balsa. ¿Qué necesidad de hacer un estacionar acá? Ay, ponelo. Pasa que viene un camión, ahora voy a mostrar. Viene justo en el hueco que quedaba en el medio de la balsa. Va este camión largo. Ya estamos en Río Grande. No ahorita la balsa. Bastante larga. Nos costó 40 reales. Ese es el costo para automóviles, digamos, el más económico. Dependiendo del tamaño del vehículo, es el costo. Así que ahora nos vamos a hacer compras. En noviembre del año pasado, cuando entramos a Brasil, hicimos un video que se los dejamos acá arriba, que lo pueden ver con los precios y las cosas más extrañas que encontramos en el súper. Vamos a ver si los precios más o menos se mantienen. Bueno, hemos hecho una compra bien de cosas, todo, digamos, alimentos no perecederos. Compramos
muchas cosas, qué sé yo, arroz, fideos, galletas, lata, cosas así. Lo que no se puede cruzar en la frontera, nos dijeron, es todo lo que es carnes, verduras y lácteos. Así que no hemos comprado nada de eso y nos hemos abastecido bastante bien. Y en lo que respecta a precios en el supermercado, algunas cosas han aumentado un poquito, pero no hemos visto grandes diferencias de los precios que habíamos visto hace 4 o 5 meses atrás. Y por supuesto que nos estamos llevando tapioca para seguir comiendo fuera de Brasil, que esta ha sido una de nuestras comidas preferidas acá. Y nos llamó la atención el voltaje que tenemos de batería y nos pusimos a revisar. Y no están cargando los paneles, nada, o sea, no baja, estoy revisando acá el pedo porque no baja corriente de los paneles. Y tenemos todo listo para irnos para Uruguay. Me subí arriba del techo pero no se ve nada, o sea, hay que sacar los paneles para ver si se desconectó algo abajo de los paneles. Así que no sé. No te aburrís nunca, ¿no? No, viste, viendo Motorhome no hay forma de aburrirse. Una opción es subir al techo ahora, ponerse a desarmar y acomodarnos para dormir acá. En el supermercado. No, otra opción es si no ir hasta Chuy, ver qué onda, la documentación que hace falta, si hay que hacernos el antígeno y ponernos a desarmar ahí. El equipo decidió seguir viaje, es la 1 de la tarde, nos quedan unos 200 kilómetros más o menos hasta Chuy y vamos a llegar hasta allá y parar ahí a ver y tratar de resolver el tema de los paneles, averiguar y tener todo listo para poder hacer el cruce hacia Uruguay. Último almuerzo en Brasil. ¿Será? No sé, estamos acabando las provisiones fiambre y unas verduritas que habíamos comprado, un tomate y una rúcula para unos sanguchitos. ¿Será la última comida en Brasil? No, se me pone un poquito triste. Sí, yo también. No estoy preparada todavía. Y acá estamos pasando por unos humedales y está lleno de carpinchos, no sé si se llegarán a ver. Ya está lleno de vacas, pero acá al lado del... Mira, parece los esteros de Liberá. Dato de color, acá a los carpinchos se les llama capibara. Habíamos visto en bucios, ¿te acordás? Que cruzamos carpinchos. Pero acá hay un montón. Bueno, y miren, en el medio de la ruta, no sé, cotorras son, mirá. Soy muy mala con el nombre de los pájaros. Pero se ven muy lindas todas así coloridas. Miren el cartel, ya marca Montevideo, 466 kilómetros. Qué cerquita que estamos. Bueno, así como de la nada ya llegamos a Chuy y ya había un cartel que decía Policía Federal, Receita Federal, digamos que es la parte donde se hace migraciones. No sé, son las 5 de la tarde, no sé si cruzaremos ahora, mañana. ¿Pero qué? ¿Acá se cruzado Uruguay, no? Y no sé, yo creo que sí, no sé. Este video llega a su fin. Nos dejamos tristeza acá en el límite de Brasil y Uruguay. Y este video va a continuar en el próximo y último episodio de la temporada número 3. Así que nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Un especial agradecimiento a todos los miembros que se sumaron este mes al canal de Hakuna Matata por el mundo. Para el que se quiera sumar, en la descripción de este video va a tener el link para sumarse al grupo de miembros y obtener beneficios exclusivos. Muchas gracias a todos los que son parte de este gran equipo.